Mis padres vendieron mi anillo de compromiso de 50-90 mil dólares, el que me diseñó mi prometido fallecido para que mi hermana pudiera ir a Bali a un retiro de sanación de lujo. No grité, no lloré, simplemente desaparecí. Pero no de la forma en que ellos pensaban. Hola, soy Rowena. Hace 2 meses, abrí el cajón donde guardaba mi anillo, el que Everett y yo elegimos juntos. Ya no estaba. Mamá estaba sentada con su café cuando dijo, «Ah, sí, lo vendimos». Calista necesitaba tiempo libre. Así que se llevaron el anillo como si fuera basura. Sin previo aviso. Sin disculpas. Solo un sobre en mi cama con papeles legales dentro. Pero lo que no sabían, lo que nunca vieron venir, era lo que haría después. Antes de continuar, dime esto. ¿Alguna vez te has sentido invisible para las personas que se supone que más te quieren? Comenta abajo. Dime a qué hora estás viendo esto y dónde estás. Leo cada palabra. Las mañanas de los viernes siempre se sentían pesadas aquí. Denver empezaba a calentar, pero el aire seguía siendo frío. La luz del sol se filtraba por las persianas, iluminando la cómoda que no había limpiado en semanas. Me senté en la cama con un calcetín puesto intentando ignorar la opresión en el pecho. Hoy era el aniversario de Everett. 2 años desde su fallecimiento. 2 años desde que mi mundo terminó silenciosamente, como el silencio antes de una tormenta. Ya no lloro como antes, ¿ya no? El dolor cambia de forma. Ya no te golpea de golpe. Simplemente vive dentro de ti. Y de alguna manera, ya sabía que algo andaba mal. Me puse de pie y bajé las escaleras, todavía con un solo calcetín puesto, agarrándome a la barandilla con más fuerza de la que debía. Mamá estaba hojeando una revista como si nada hubiera pasado. Dio un sorbo a su café sin mirarme. «Buenos días», dijo. «Mamá», pregunté, tratando de mantener la voz tranquila. «¿Sabes dónde está mi anillo?» Pasó una página. «¿Qué anillo? ¿El que me dio Everett?» Fue entonces cuando papá intervino. Brazos cruzados. La misma mirada. La misma decepción en sus ojos, como si siempre le estuviera fallando. Los miré a ambos. Cada palabra que quería decir se quedó atrapada en algún lugar profundo de mi ser. «Vendiste algo que no era tuyo», dije. Papá se encogió de hombros. Técnicamente, no interrumpí. Ese anillo era mío. Él lo pagó. Lo elegimos juntos. No tenías ningún derecho. Mamá finalmente levantó la vista. Calista necesitaba ayuda. Ese retiro podría cambiarle la vida. «Entonces, ¿por qué no vendió sus propias cosas?», susurré. «No tiene nada parecido», murmuró papá. Y, de todas formas, no lo estabas usando. Retrocedí un paso. La habitación se inclinó. No solo vendieron un anillo, vendieron lo último que me quedaba de él. Me di la vuelta y volví arriba. Cada paso era más ruidoso de lo debido. Cuando llegué a mi habitación, abrí el cajón de nuevo. Seguía vacío. Solo que esta vez, noté algo que no había notado antes. El silencio llenó el espacio. Afuera el cielo era azul pálido. Las nubes se movían lentamente. El mundo seguía girando. Pero algo dentro de mí se detuvo. No me di cuenta de que estaba hablando hasta que oí mi propia voz, baja, fría. No solo vendieron un anillo, vendieron lo que quedaba de mí. Me quedé allí sentada un buen rato. Tal vez una hora. Tal vez más. Solo yo, ese cajón vacío y la tela de terciopelo con pequeñas flores bordadas. Lo último que contenía alguna prueba de que alguna vez me pidió ser su esposa. Lo primero que vi me revolvió el estómago. Allí estaba. Calista. Sonriendo en una plataforma de yoga en Bali, como si nada de esto hubiera sucedido. La luz del sol la golpeaba por detrás como si fuera una especie de diosa. Flores alrededor de su cuello. Brazos alzados en la misma falsa pose de yoga que había estado copiando desde que se aburrió en la iglesia. El pie de foto decía: «Sanar es caro, pero vale la pena. Agradecida con mi increíble familia por creer en mi camino». Un emoji de corazón. Un loto. Los comentarios no paraban de llegar. «Me inspiras». Incluso había un párrafo entero sobre superar el trauma familiar. Otro sobre elegir el amor propio por encima de todo. Casi me río a carcajadas. Casi. Porque ni una sola vez, ni una sola línea, me mencionó. Nadie sabía que mientras ella se estiraba hacia el atardecer, yo dormía en el suelo. En mi propia habitación. Mis padres tomaron la cama que compré después de que Everett muriera y dijeron que era demasiado grande para una persona de todos modos. Seguí desplazándome. Pero mi mente no estaba allí. Me estaba llevando de vuelta. De vuelta a nosotros. De vuelta a crecer con Calista. Las peleas. Los celos. La forma en que siempre tomaba más de lo que daba. Podía verlo ahora. Ella escabulléndose por la puerta. Yo, persiguiéndola. Papá grita desde el porche. Mamá finge no darse cuenta. Me levanté y salí. El camino del cementerio era estrecho. Tumbas a ambos lados.
No llevaba nada más que mi teléfono y una sensación de desesperanza en el pecho que no se había ido desde el viernes. Cuando llegué a la tumba de Everett, no me arrodillé. Me quedé allí de pie. ¿Usaron tu anillo?, susurré. Lo vendieron para que pudiera publicar frases de agradecimiento en Bali. El viento removió las hojas secas bajo mis pies, y algo dentro de mí volvió a quebrarse. De vuelta en casa, mi teléfono vibró. Otro mensaje suyo. Deja de convertir esto en un drama. Drama. Así lo llamaban. No traición. No dolor. No pérdida. Solo drama. No respondí. Me quedé mirando la pantalla hasta que las palabras se volvieron borrosas. Luego volví a desplazarme hacia arriba. Volví a mirar su rostro. La gente piensa que el dolor es ruidoso. Gritos. Lloros. Portazos. Pero el dolor real es silencio. Se borra lentamente mientras el mundo aplaude a quien sostiene el borrador. No intentaba provocar un drama. Simplemente no quería desaparecer de nuevo. No intentaba empezar nada. Simplemente no quería que me olvidaran. Más tarde encontré una carta de mis padres. Papel elegante. Letra empapada de dolor. Agradeciéndome por cuidar el anillo hasta que se convirtió en parte de su nuevo capítulo juntos. Se lo acerqué a papá sin decir palabra. Ni siquiera lo tocó. Sigue así, dijo, con los ojos pegados al periódico, y arruinarás tu paz. Lo vi remover su café como si fuera lo más importante del mundo. Pero al menos puedes reconocer lo que fue, dije. Me tembló la voz. Solo un poco, no respondió. Más tarde ese día, el cielo afuera estaba gris. Pesado. De esos que te hacen doler los huesos. Entré al garaje. No sabía por qué. Tal vez necesitaba aire que no hubiera salido de sus pulmones. Me senté en una caja etiquetada como Rowena College. El polvo lo cubría todo. Anuarios. Correa de guitarra. Y luego, algo más. Esa noche la cena fue normal. Pastel de carne, judías verdes y una goma de borrar. Mamá levantó su copa a mitad de la comida. Por Calista, dijo. Su crecimiento. Su sanación. Su coraje. ¡Qué transformación! Me quedé quieta. Nadie me miró. Ni siquiera una mirada de reojo para comprobar si la otra hija respiraba. Levanté mi copa hasta la mitad. Luego la dejé. Me puse de pie. Estaré arriba. Papá murmuró lo suficientemente alto como para que lo oyera. Esa chica necesita perspectiva. No respondí. Simplemente me alejé. En algún momento dejé de llorar. Dejé de pedir atención. Dejé de esperar ser importante. Algo cambió. Se transformó. De querer ser escuchada. A negarme a ser silenciada. Me quitaron el anillo. Pero no me habían quitado la verdad. Todavía no. No sabía qué estaba construyendo. Solo sabía que necesitaba algo que fuera mío. El jueves por la noche, mi escritorio estaba sepultado bajo papeles. Recibos. Transferencias bancarias. Formularios de seguros. Todo lo que intentaban ocultar. Estaba revisando mis marcadores antiguos cuando hice clic en algo que había guardado hacía meses. Era un podcast. Comenzó la reproducción automática. Entonces escuché su voz. La sanación comienza cuando decidimos liberarnos de los roles que otras personas nos imponen. Calista. Me quedé paralizada. No me moví. No respiré. Mi mano se cernía sobre el ratón como si aún pudiera decidir si cerrar la ventana o seguir escuchando. La voz de la presentadora llegó a continuación. Eso es tan poderoso, Calista. ¿Puedes darnos un ejemplo de esa liberación? Hubo una pausa. Un sorbo. Luego su voz de nuevo. Tuve que separarme del dolor, dijo. Me quedé mirando la pantalla. Sentía que ella ni siquiera me reconocía. 50.000 escuchas. 50.000 personas que escucharon mi historia, la tergiversaron, la remodelaron y la vendieron de nuevo como su marca. Convirtió el anillo de Everett en una metáfora de la toxicidad. Mi dolor. Nuestro amor. Reducido a clickbait. No grité. No tiré la computadora portátil. Simplemente me quedé allí sentada. Luego, lentamente, mis dedos se movieron. Descargué el episodio. Lo guardé en una carpeta llamada Cronología del uso indebido. Esa noche, los archivos siguieron cargándose. Las cartas fueron escaneadas una a una. Su letra se volvió más temblorosa hacia el final. Cada línea hacía que la verdad fuera más pesada. Una nota destacó. Me encanta cómo ves a la gente. Incluso cuando han olvidado cómo verte a ti. Apreté la mano contra el papel como si pudiera aferrarme a ese momento. No quería venganza. Simplemente no quería que me borraran de nuevo. Para cuando llegué a casa, era casi medianoche. Me puse una sudadera vieja, me recogí el pelo y me senté con las piernas cruzadas en el suelo, cerca de mi escritorio. En el cajón de al lado había más cartas, más pruebas. No para nadie más. Para mí. Ya no se trataba de derrumbarse. Se trataba de coleccionar. No de demostrarles que se equivocaban. Se trataba de recordar
¿Que yo había tenido razón todo el tiempo? La noche del viernes se cernía sobre la casa como un aguafiestas. Pesada, fría, inoportuna. El cielo gris no había cambiado en horas. Dentro el silencio se cernía sobre cada pared. Mamá y papá habían salido a cenar. Dejaron atrás el olor a perfume de lavanda y un tupper lleno de sobras. Abrí un cajón. Tarjetas de cumpleaños de la primaria. Fotos desteñidas de rodillas raspadas y dientes de leche. Y entonces, algo que no había visto en años. Tintas mini DB, conecté la videocámara y elegí una. La etiqueta decía, fila 6. Cumpleaños. La pantalla parpadeó. Vibró la estática. Entonces apareció el color, tembloroso, apagado pero real. Ahí estaba yo, 6 años. Con un vestido amarillo, de pie junto a un pastel de chocolate con 6 velas. Pausé el video. Me aferré al borde del escritorio. Me quedé quieta. Dejé que el silencio volviera a instalarse. El mismo que debía haberme tragado ese día. Susurré en la habitación. A nadie. Quizás siempre será así. Abajo. La llave giró en la cerradura. Los tacones resonaron en las baldosas. Las llaves cayeron en el inodoro. La suave voz de mamá le dio las buenas noches a papá. Pero en lugar de irse a la cama, subió las escaleras, a mí. Parpadeé sin saber a qué estábamos jugando. No quiso hacerte daño, cariño, dijo Vera alisándose la falda. Calista simplemente maneja las cosas de otra manera. Y creíamos que ya había superado todo eso. Todo eso. Como si el dolor fuera una caja polvorienta escondida debajo de una cama. Olvidada. Ignorada. Sus pendientes reflejaron la luz. Limpios, fríos, familiares. Casi los alcancé. Casi dejé que la nostalgia suavizara la agudeza en mi interior. Casi le di las gracias. Casi la perdoné. Pero entonces lo vi. La mirada en sus ojos. Ni arrepentimiento, ni culpa. Solo control. Todo volvió de golpe, el comentario borrado. La tela de terciopelo. El anillo. Los pendientes. Cada centímetro de mi silencio es usado en mi contra. Envuelto en su paciencia. Su gracia. Su fuerza. La humillación me golpeó rápido. Como una bofetada que debería haber visto venir. Vera se fue poco después, diciéndome que descansara. No dije nada. Solo asentí. La puerta se cerró con un clic. Abajo, el lavavajillas zumbaba. La casa volvió a quedar en silencio. Pero algo en mí. Abrí el cajón de nuevo. No para ponérmelo. No para usarlo. Solo para recordar. No era solo una traición. Era un patrón que me habían enseñado a perdonar. Pero esa mañana... algo cambió. Me desperté antes de que el sol despejara los tejados. La casa aún estaba envuelta en ese denso silencio matutino, el tipo de silencio que solo traen los días nublados. No esperé el café. No miré mi teléfono. Fui directa al armario. Saqué la chaqueta azul marino que no me había puesto desde que murió Everett. Metí el sobre legal en una carpeta. La cerré. No dejé una nota. No le escribí a nadie. Simplemente salí por la puerta principal como si fuera al dentista. Sin ira. Sin drama. Solo aire limpio. Y propósito. 15 minutos después, aparqué fuera de un espacio de coworking encajado entre una peluquería canina y un estudio de yoga. Ethan, el recepcionista de 20 y pocos años y voz suave, me entregó una tarjeta de acceso sin hacer preguntas. Me gustó. Tomé una mesa en un rincón junto a la ventana. Abrí mi portátil. Coloqué los papeles uno por uno. Uno de ellos era una carta autorizada de la madre de Everett. Decía que el anillo era mío. Siempre lo había sido. Lo dejó claro antes de fallecer. Añadí una declaración jurada. Describía lo que pasó. Cómo vendieron el anillo. Cómo se sintió perderlo. Y luego perder también lo último que quedaba de él. Cómo el dolor no se queda quieto, sino que se arraiga. Exactamente a las 10:42 a. Hice clic en enviar. Los documentos fueron a Fisher en el SLL, la firma que llevaba los asuntos de Everett. Dirigidos a Samantha Mera. Ella me recordaba. Lo recordaba. Recordaba cómo solía decir que el amor nunca debe enterrarse con la persona que lo dio. Entonces me recosté. Sin enojo. Sin llorar. Simplemente quieta. Abrí otra carpeta. Esta no era sobre mi familia. No directamente. Era para recuperando lo que siempre fue tuyo, una gala anual de liderazgo femenino que había estado financiando en nombre de Everett desde el otoño pasado. Siempre decía que el legado no se trata de nombres. Se trata de ondas. La luz encendida en la oscuridad para alguien más. El evento era la semana siguiente. Lugar: Centro Meadowbrook. Gran escenario. Presupuesto real. Flores, oradores y coordinadores, todo pagado. Mientras recogía, mi teléfono vibró. Mensaje de mamá. ¿Tienes correo? Parece una invitación a una gala.
Calista también recibió una. Creo que quieren que hable. ¡Qué maravilloso! Me quedé mirando la pantalla. Luego reí una vez. Suave. Seca. Como el remate de un chiste que solo yo entendía. No respondí. No respondí en absoluto. No necesitaba estar en el escenario. Ya había armado el micrófono. Que entraran bajo los focos. No sabían quién lo encendió. Llegué tarde, cabizbaja. Vestido negro, sencillo, sin brillo, sin declaración. Solo presencia, bolso en mano, corazón firme. Calista llegó unos minutos después que yo. Vestido blanco, hecho a medida. Su cabello estaba peinado como si estuviera entrando en un cuento de hadas. Vera está a su lado, del brazo, susurrando elogios como si estuviera entrenando a una reina de belleza. «Te mereces esto, cariño», dijo lo suficientemente alto para que todos cerca de la barra de champán la oyeran. Me quedé en la esquina, no escondiéndome. Simplemente no era de ellos. El duelo, comenzó Calista, es un viaje. Pero algunas personas lo llevan como una insignia que se niegan a quitarse. Mis dedos se apretaron alrededor de mi bolso. Nunca dijo mi nombre. Pero yo estaba en cada palabra, una sombra detrás de su discurso. Ella continuó. Esta noche quiero hablar sobre dejar ir. Sobre elegir no ser definido por lo que te hirió, sino por lo que hiciste con el dolor. Me quedé allí, escuchando, sintiendo solo la verdad creciendo en mi pecho. Más tarde, alguien le entregó un sobre. Dijo que lo había solicitado con antelación. Revisa la tarjeta de dentro, le dijeron. Lo leyó, frunció el ceño, luego lo levantó. Sí, dijo en voz baja. De acuerdo, lo acepto. Me di la vuelta. Regresé a mi rincón. Ella seguía en el escenario agradeciendo a todos, a la ciudad, a los organizadores y a las valientes mujeres presentes esta noche. Los aplausos comenzaron antes de que terminara. Luego cesaron. Las luces se atenuaron. El escenario se oscureció. La pantalla parpadeó. Un texto blanco se desvaneció. En memoria de Everett Langford Blaze. Una promesa. Un legado. Un hombre que amó profundamente y fue profundamente amado. La foto apareció a continuación. Everett sonreía. Yo a su lado, cogiéndole de la mano. Yo financié toda esta noche en su nombre. El tema recuperando lo que siempre fue tuyo no se trataba solo de liderazgo. Se trataba de verdad, de memoria, de recuperar lo robado. No había rabia en mi mensaje. Solo claridad. A veces decía en el último fotograma, se espera que quienes más sufren guarden silencio, para que los más alborotadores puedan sanar. La pantalla se oscureció. La sala no respiraba. Ya no era suya. No necesitaba aplausos. Necesitaba que oyeran la verdad en una sala que no podía apartar la mirada. A la mañana siguiente, mi teléfono no dejaba de vibrar. Ni siquiera había abierto los ojos cuando lo sentí vibrar en la mesita de noche como si me avisara. Me di la vuelta. Me quedé mirando la pantalla. 38 mensajes sin leer. 12 llamadas perdidas. Las notificaciones se amontonaban como el humo de un fuego que había encendido silenciosamente. Abrí Instagram. El rostro de Calista llenó la primera pantalla. El pie de foto decía: a veces la gente dice quererte mientras te ignora, pero no me incluía a mí. Solo a sí misma. Sonriendo tras el dolor, se concentró en la satisfacción. Los comentarios le inundaron. «¡Guau, qué triste! Necesita ayuda. Tu hermana suena tóxica». Para cuando revisé Twitter, 2 blogs locales habían publicado su versión. Coach de resiliencia se enfrenta a sabotaje familiar en la gala de mujeres. Todo rápido. Todo planeado. Entonces llegó un mensaje de Vera. «Has destrozado a esta familia. ¿Eres feliz ahora?». Seguido de una llamada perdida de papá. Ningún mensaje. Solo silencio. Dicho esto, basta. Conduje a casa sin pensar. Me sabía cada rincón de memoria. Aunque esa casa no me había parecido mi hogar en años. La puerta principal estaba entreabierta, como si me estuviera esperando. Calista estaba en la sala, con el pelo recogido. El teléfono apretado en la mano. Hablando en voz alta como si estuviera ensayando qué decir a continuación. Algo sobre abuso emocional. Algo sobre su experiencia. Se detuvo al verme. «No deberías estar aquí», susurró. La miré. «Entiendo cómo funcionan los medios, Moss». Pausa. «Pero también entiendo cómo funciona la verdad». Me miró fijamente. Sin palabras. Solo conmoción. Me quedé allí un segundo más. Dejé que el silencio se instalara. Luego me giré. Vera salió al pasillo justo cuando yo llegaba a la puerta. Tenía los ojos muy abiertos. Como si acabara de despertar a algo que no pidió. «Somos familia», Rowena dijo con voz temblorosa. «¿Sangre?». Hice una pausa. No por duda. Por claridad. La sangre no significa nada si no te protege. Salí.
No enfadada. Simplemente harta. La luz de la mañana en Napa era diferente. Más suave. Menos nítida. No cortó. Calentó. Una brisa soplaba desde los viñedos mientras giraba la llave en la puerta de mi nuevo estudio. El letrero sobre la entrada iluminaba el sol a la perfección. Langford and Blaze crafted with memory. Entré. Encendí las luces. El espacio no era grande, pero parecía más grande que cualquier casa en la que hubiera vivido. Suelos de madera. Accesorios de latón. Paredes silenciosas. La gente empezó a entrar. Algunos querían piezas personalizadas. Una mujer pidió fundir un viejo relicario para convertirlo en un anillo y así poder llevar la foto de su marido, no solo el recuerdo. Otros simplemente observaban. Escuchaban. Los lugareños susurraban. «¿Eres la de la gala, verdad?» Asentí. Sonreí. Nada más. En un rincón del fondo. En un estante. Bajo una luz tenue. Una vitrina. Dentro, una tela de terciopelo doblada. Enmarcada debajo, una pequeña nota. Esta pieza no está a la venta. Costó todo fabricarla. Pasaron las semanas. Ni noticias de Calista. Ni una llamada de Vera. Esa fue respuesta suficiente. Un sábado llegó un mensaje de Lorraine, una vieja amiga de la universidad. Vi tu homenaje en la gala. Tu madre no dijo nada, pero guardó el vídeo en su escritorio. Lo leí 2 veces. Lo dejé ahí, no respondí, no lo reenvié. Simplemente lo dejé estar. A medida que avanzaba el día fundí plata. Engasté piedras. Dibujé nuevos colgantes. Sin prisa. Sin presión. Solo movimiento. Tranquilo, mío. De fondo, una vieja canción popular sonaba bajito en el estéreo. No sabía la letra. Pero la melodía parecía algo que ya había oído antes, se podía nombrarla. Volví a mirar la tela bajo el cristal. Una vez albergó el símbolo de un futuro que nunca llegó. Ahora no contenía nada. Y tal vez eso fue suficiente. Si esta historia te conmovió profundamente, deja un comentario abajo. Leo todos y cada uno de los comentarios. Donde quiera que estés viendo esto, espero que te aferres a algo real. Y si aún no lo has hecho, pulsa el botón de suscripción.